frataxina. Esta proteína frataxina es importante para la asimilación del hierro que encontramos en las células y para el correcto funcionamiento mitocondrial de las mismas. Al haber una ausencia de esto, hay también ausencia de lo que es la generación de ATP y habrá una acumulación de hierro dentro de las células, lo que ocasionará una oxidación y generará la muerte celular. Es por eso que se degenera lentamente, o sea, va muriendo la masa, el cerebelo va muriendo, el tronco va muriendo. Claro, perdón que me interrumpa. Básicamente, en resumen, todo esto va a provocar primero una reacción oxidativa, ¿sí? Que esto obviamente la reacción oxidativa va a significar una toxicidad a nivel del tejido, y entonces por eso es que, como decía Manuel, va a comenzar a haber una muerte celular progresiva. ¿Okay? Es decir, lo que sucede acá es un problema durante la proliferación del neuroepitelio, o es un neuroepitelio ya formado que comienza a degenerarse. Es un neuroepitelio ya formado. Ajá, es un neuroepitelio ya formado que comienza a degenerarse. Que ahora, hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta. El problema que vamos a tener con la miostasis del hierro y el metabolismo celular, como mencionaba Manuel, sí que va a causar un problema tóxico a nivel de las células ya diferenciadas, que va a llevar a una muerte celular progresiva, pero que también debemos de tener en cuenta que sobre todo lo que implica corteza cerebelosa, ¿sí? Que todavía está terminando de diferenciarse y de poblarse la parte cortical del cerebelo después del nacimiento, ¿ok? También se afecta. Entonces, el problema no va a ser, por así decirlo, la proliferación del neuroepitelio después de la neurulación particularmente, pero sí puede haber una disminución en un contexto hipoplásico, ¿sí? A nivel cortical, ¿ok? Más la degeneración de lo que ya está formado, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a esta degeneración progresiva. Entre las principales manifestaciones clínicas que encontramos, bueno, en tanto la médula vemos que va a estar afectada varias vías. Una de ellas va a ser la espinocerebelosa, la que ya sabemos que transmite la propiocepción inconsciente. También estarían los cordones posteriores, la de Collie-Burdach, que lleva las tres tipos de información. También encontramos aquí la vía de la corticospinal lateral, la cual va a generar una debilidad, una paresia. Y bueno, obviamente el paciente va a tener síntomas clínicos del síndrome de neurono superior. Sí, y también vamos a tener afectación en los ganglios dorsales, el cual va a generar una reflexión, porque no llega correctamente incluso, o sea, las aferencias. Claro, cuando este tipo de enfermedad comienza a degenerar no solamente el tallo, sino que comienza a afectar a la médula espinal, y de hecho lo puede hacer también con nervios periféricos, solo que es más común que el problema se albergue en cerebelo y en tallo. Cuando afecta los tractos como tal, se le suma al compromiso cerebeloso el compromiso de motoneurona, y se complica, como decía Manuel, el compromiso de motoneurona con la falta de percepción sensitiva que permite que funcione adecuadamente el arco reflejo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener distintas, no sé si después de esto que la imagen, sí, la imagen. Ya. Nosotros podemos tener distintos niveles de gravedad, por así decirlo, con este tipo de pacientes. Podemos tener un paciente que sea meramente motor, y podemos tener un paciente que complique la parte motora en conjunto con algo sensitivo, ¿sí? Entonces, claro, cuando el paciente es meramente motor, puede ser muy atáxico con compromiso también de motoneurona superior. Y entonces vamos a tener esa mezcla de paciente atáxico cerebeloso con compromiso de motoneurona superior. ¿Okay? Pero cuando tenemos un compromiso, que es cuando vamos a hacer la diferenciación, porque si ya tengo un problema de medio, un problema de la raíz dorsal y así, más bien se va a comportar como una motoneurona inferior, ¿okay? Como un síndrome de motoneurona inferior. Entonces ahí básicamente haríamos la diferencia del compromiso motor. Si es motoneurona superior, motoneurona inferior la comprometida. Ya. Aquí conseguí una imagen de tomografía
En este nivel vemos aquí el agujero magno, la médula, como sería la primera vértebra, que sería la cervical. Y como vemos, la degeneración ya ha comenzado y el diámetro de la médula es bastante reducido, es bien chiquito. Y aquí es una imagen más superior, ya a nivel de lo que sería el tronco. Y lo que más podemos notar aquí es una degeneración de la vermis del cerebelo. O sea, esto va a generar también complicaciones como la marcha táxica, la ataxia pedicular, las extremidades. Y también una gran abertura del cuarto ventrículo, o sea, el cuarto ventrículo ha conseguido mayor volumen. Claro, que en este caso el ventrículo agrandado es por un problema ventricular o es por la degeneración vermiana. Es por la degeneración vermiana. Por la degeneración vermiana. Ok, claro. Nosotros tenemos literalmente menos cantidad de vermis, menos cantidad de parénquima, y entonces va a adoptar esa apariencia un ventrículo agrandado, que no es en un contexto de una ventriculomegalia como tal, una dilatación per se, problema del ventrículo, ¿sí? Pero es algo que viene acompañado con la degeneración vermiana. No sé si me vaya a poder contestar esto, que igual me pregunto. ¿Qué es lo que primero se comienza a degenerar en este tipo de enfermedad? Lo primero que se comienza En el contexto de cerebelo. Hemisferio, vermis. la vermis. ¿Por qué la vermis? ¿Sabemos por qué? Porque, bueno, ahí encontramos los núcleos, entonces el desarrollo de todo el cerebelo comienza desde la vermis, o sea, desde lo principal. ¿Ok? Si ya se generó, se comienza a generar desde ahí, o sea, desde adentro hacia afuera. Ya, ¿qué tanto compromiso vermiano vaya a tener? Va a depender dónde está el mayor ataque que está provocando la degeneración. Si yo tengo un mayor compromiso de tractos, ¿sí? La degeneración, porque a ver, esa es otra pregunta antes de terminar esa parte de ahí. ¿La degeneración comienza siendo axonal o es una degeneración del cuerpo de la célula? El cuerpo de la célula. Ya, a ver, aquí viene algo importante. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de problemas? Sí es verdad que obviamente la degeneración celular se da por una toxicidad que ocurre obviamente a nivel del cuerpo de la célula. Ya, pero ¿cuál es el problema que se comienza a degenerar? La degeneración es por desuso, ¿sí? O sea, se deja de funcionar el cuerpo, que es donde está el núcleo, ¿okay? Deja de funcionar y entonces se comienza a degenerar la célula porque deja de funcionar, ¿sí? Es por desuso. Cuando hablamos de degeneraciones por desuso, ¿sí? Lo que al principio se va a afectar van a ser las prolongaciones citoplasmáticas, ¿sí? Y finalmente el cuerpo de la célula, ¿sí? O sea, comienza como de afuera hacia adentro, ¿ok? Entonces, generalmente lo que más compromete a estos pacientes al inicio es esa degeneración de las proyecciones citoplasmáticas. Por lo tanto, en términos de macroscópicos, si hablamos entre vermis, hemisferios, y qué es lo que primero se comienza a generar el vermis, pero más que por los núcleos, ¿sí? Son por los haces, ¿sí? Porque en el vermis nosotros tenemos en la parte central todo, ¿cómo se llama? El área centromedular, ¿sí? En el vermis. Entonces, y es por esto que en este tipo de pacientes podemos llegar a ver hemisferios aparentemente normales, pero el vermis cada vez más pequeño y claro, a medida que va disminuyendo el tamaño del vermis, comienza a disminuir también la parte hemisférica, que en realidad esa disminución de la parte hemisférica va más como de la mano del compromiso paravermiano inicial que hay antes del hemisferio, ¿ya? Del desuso. Ah, Del desuso. correcto, que parte por el mismo del desuso. Okay. Bueno, antes de comenzar con el síndrome, también quería decir que como es una degeneración progresiva, los síntomas aparecen desde los 5 años a más o menos 15 años, es el promedio en donde se detectan estos síntomas. Ya, sí. Ya, síndrome de Joubert. Este tal es conocido también como anomalía de Joubert, es una enfermedad hereditaria congénita que afecta al desarrollo del cerebelo, del cerebro y del tronco encefálico, pero principalmente del tronco encefálico y del cerebro.
Esto se da porque hay un fallo en la homosecuenciación de 3 genes, los cuales se encargan del desarrollo y de la señalización de los cilios, del cilio primario, el cual el cilio primario se encarga como de orientar, sirve como de un mapa para saber a dónde mandar las células. O sea que si hay un fallo en el cilio primario, las células no van a saber a dónde tienen que ir, entonces va a haber una agenesia, o sea, no se va a poder desarrollar bien. Sí. Es decir, solo como para tal vez dejarlo un poquito más claro, esos genes van a programar el funcionamiento de los cilios celulares. Y los cilios que son los que van a permitir que haya una adecuada migración. Es decir, la alteración de la homosecuenciación no es por una disminución de la proliferación del neuroepitelio o algo por el estilo, sino que el neuroepitelio sí prolifera, pero no migra adecuadamente. No hay una correcta señalización. Ajá, no hay una correcta señalización para la migración. ¿Y cuál es el problema que no hay una correcta señalización para la migración? Puede ser que yo tenga las facultades durante el desarrollo de tener buena proliferación de neuroepitelio, pero si no están yendo al espacio donde deberían estar las células, van a haber otras estructuras que van a limitar entonces la proliferación del neuroepitelio y obviamente voy a tener problemas de tamaño también, ¿sí? En tanto en las manifestaciones clínicas, vamos a ver que, bueno, como no hay correcta señalización, podría haber un desarrollo anormal del cerebro, del tronco, del cerebelo. También los pacientes como generalmente hay una mala formación del tronco, eso afecta principalmente al mesencéfalo, y aquí vamos a encontrar el fascículo longitudinal medial, el cual se encarga de todo esto de los movimientos de los ojos, y como vemos el niño tiene nixtagmo, no puede mantener la... ¿Tiene nixtagmo? ¿Podemos ver el nixtagmo ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí? A ver, ¿qué era nixtagmo? Nixtagmo es cuando tiene los movimientos de los ojos. ¿Movimientos de los ojos? Son, ¿Involuntarios o cómo? sí, involuntarios. Son movimientos involuntarios. ¿Podemos ver el nixtagmo ahí? Ya. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que obviamente si Desviación hay... desviación de la... Hay una desviación... No es la mirada. Hay una desviación de un ojo. A ver, ¿mirada qué es? Mirada es la posición que tienen a ambos ojos, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una mirada hacia el horizonte, que es la mirada fija, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo la mirada fija, tiene que haber un tono muscular adecuado para que ambos ojos estén fijos hacia el frente, ¿sí? Si se pierde algún tono por algún problema de motoneurona, ¿sí? Si se pierde algún tono de algún músculo, eso va a hacer que durante la mirada fija algún ojito se desvíe. Desviación de la mirada, ¿qué sería? Cuando ambos ojos están desviados hacia un lado. Yo debería tener una mirada fija hacia el frente y no puedo mantener la mirada fija y tengo constantemente mis ojos ambos desviados hacia algún lado. Eso sería desviación de la mirada, ¿no? Entonces, en este nene estamos viendo una desviación de la mirada, estamos viendo una desviación de un solo ojo. Ya, estamos viendo una atropía, ¿verdad? Ya. Entonces, me decía usted que ese problema de los ojos es por una malformación en el troncocefalo. Sí, Ok. del mesencéfalo. Generalmente el mesencéfalo puente. Ok, mesencéfalo puente. Que, a ver, entonces en ese contexto, si yo tengo un compromiso en mesencéfalo o en puente, porque, a ver, aquí viene una parte importante que voy a preguntar. ¿Por qué cuando es una malformación en el tronco encefálico, en específico voy a tener un compromiso de movimiento de los ojos? Porque... O sea, voy a complementar la pregunta. O sea, ¿por qué no habría también otros compromisos, por ejemplo, de otras funciones motoras, de otros nervios craneales? ¿Por qué justo de los ojos? tiene que ver con la relación de las fibras que van hacia el cerebelo. ¿Ok? Sí. ¿Listo? Entonces, Y bueno, también por eso va a haber una agenesia de la vermis del cerebelo. ok. En la siguiente imagen, ahí podemos ver cómo se afecta la ausencia de la generación. Ok. Entonces, a ver. Usted leyó que estos pacientes pueden tener nixtagmo. Sí. Ya, claro. Claro que pueden tener nixtagmo. No estamos viendo nixtagmo. Claro, ya. A ver, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes?
Así como en Friedrich era un mayor compromiso, tienen como, no es que es eso y nada más, ¿no? Porque hablábamos que puede tener compromiso en médula, pero no tener compromiso en todo el tallo, ¿sí? Pero tenía predominancia por afectar tracto espinocerebeloso, ¿verdad? Acá, ¿sí? Va a tener predominancia de afectar ¿qué tipo de fibras? ¿Podrían ser las vestibulocerebelosas? Yo diría que sí. Ya, ¿por qué las vestibulocerebelosas en relación a los ojos? De lo que estamos hablando ahorita de los ojos. Porque no sabría cómo. No. No entiendo. A ver, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos la clase en macro de la mirada horizontal? ¿Verdad? Nosotros, ¿qué habíamos dicho con respecto a la mirada horizontal? Que yo tengo una mirada como jugada horizontal a partir de la atención visual, ¿no? Que esa parte de una respuesta motora reflejo curocefálica, hablamos en ese momento del tectum, etc. Luego tenemos una mirada horizontal que de igual manera es conjugada pero es planificada, ¿no? Viene desde un deseo, de una planificación de mirar hacia algún lado, que eso viene del campo visual frontal, ¿verdad? Y luego tenemos otra mirada que igual sigue siendo conjugada en plano horizontal pero es de seguimiento, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos que yo voy a seguir en el campo visual algún objeto que esté en movimiento y entonces yo voy a hacer una mirada sostenida hacia algún lado siguiendo algo que se mueve, ¿no? Entonces cuando hablábamos de la mirada de seguimiento, nosotros decíamos que tenía que haber una concordancia entre el movimiento que hacen mis ojos, la postura que tiene mi cabeza y el movimiento obviamente del objeto, del animal o lo que sea, la persona, el carro, etcétera, que yo estoy siguiendo con la mirada, ¿sí? Y luego yo tengo los movimientos también reflejos de los ojos que me permiten estabilizar mi campo visual cuando yo muevo mi cabeza. Por eso cuando yo muevo mi cabeza hacia algún lado, mis ojos se mueven hacia el lado contrario para que yo no desestabilice mi campo visual cuando yo muevo la cabeza, ¿sí? En todo eso implica función cerebelosa y núcleos vestibulares, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el problema aquí con este tipo de enfermedad? ¿Ok? Que o yo tengo, si se dan cuenta, tiene una predominancia por hacer mucho lesiones centrales, lesiones mediales, ¿ok? Entonces por eso tengo mucho compromiso de vermis, tengo mucho compromiso de tallo, pero en la parte medial. Y entonces resulta que en la parte medial, ¿yo qué tengo? Tengo formación reticular pontina paramediana, tengo tracto o fascículo longitudinal medial, el longitudinal medial ascendente y así. Entonces tengo esta predominancia de afectar justamente lo que está, ¿sí?, en la parte medial, que acontece que justamente son estructuras que están relacionadas con el movimiento conjugado de los ojos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, porque estos pacientes, además de tener tropías, ¿sí?, como el que tiene el paciente que está ahí, también pueden tener lesiones de la mirada, ¿ya? Y es básicamente por este compromiso que pueden tener en las formaciones reticulares pontinas, en las mesencefálicas o ya propiamente en los núcleos o en los fascículos que van a unir estos núcleos durante la mirada conjugada, ¿ok? Entonces esa sería la razón. Y la otra es que como yo puedo tener un compromiso, ¿sí?, vestíbulo cerebeloso, un compromiso vestíbulo ocular, yo puedo tener el compromiso propio de la parte vermiana que incluiría eso, que sería el nódulo, ¿ok? O ya, si le sumamos el compromiso cerebeloso completo que podría llegar a tener, ¿sí?, se puede afectar toda la función vestíbulo-cerebelosa y con ello el problema táxico como tal y el problema ya en específico oculomotor atáxico, ¿no?, que ahí sí se representaría por el tema del nistagmo, sumándole que si también tiene este problema, ¿sí?, en otras partes, en el tallo, entonces es el nistagmo más tal vez la atropía o la desviación de la mirada. Hay pacientes que mantienen la mirada desviada y con esa mirada desviada hacen nistagmo, entonces están constantemente haciendo nistagmo, pero solamente hacia algún lado. Eso va a depender en dónde esté mayoritariamente el problema, ¿no? Entonces, esa básicamente sería la razón. ¿No? Sí me di a entender, ¿no? Con la... ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Más o menos. Más o menos porque no me acuerdo con ustedes, Ya, sí, pero lo relaciono con lo que me acuerdo. Ok, listo. Bueno, ya, ¿algo más? Sí, ¿algo más de hablar, no? No. Bueno, como se ven afectado el cerebelo, también vamos a presentar el desesperoso, funicular, Ok, dependiendo de ahora. la serie de la afectación.
Listo. Ahora, una pregunta. ¿Eso de apraxia oculomotora? Sí, eso es porque, bueno, está afectado el encéfalo, el fascículo, y bueno, y la apraxia es no sé, sería como el no correcto movimiento de los ojos. Ya. Y esto se da porque se afecta el fascículo longitudinal mediante. También se afecta el colículo superior y sí. Ok. ¿Puedo llegar a tener un compromiso cortical en este tipo de pacientes? Cortical cerebral, me refiero. Bueno, podría haber, pero no es muy común. Ahí decía que no era muy común. Generalmente se centra en cerebelo y tallo. A veces hay que se afecta también cerebro, o sea, corteza, pero no mucho. Ok. Claro. O sea, a ver. Hay pacientes que se pueden acompañar con microcefalia en estos casos. Hay pacientes que se pueden acompañar de displasias también corticales o hipoplasias corticales, que en ese contexto estaría más todo lo que ya hablamos en conjunto con el probable deterioro cognitivo que podría tener. ¿Ok? Y la parte apráxica, más que por el compromiso de fascículo longitudinal medial ascendente y todo ese rollo, es en el caso de los pacientes que lleguen a tener un compromiso cortical. ¿Sí? Estos pacientes que tienen hipoplasias, displasias corticales, ¿sí?, llegan a ser lo que nosotros conocemos como una apraxia oculomotora, pero es, a ver, apraxia es la incapacidad de planificar un movimiento. ¿Sí? Entonces, así como usted, yo le puedo decir, a ver, Manuel, con el brazo derecho, dibújeme con el índice en el aire un número 8. ¿Sí? Para eso usted necesita, ¿no?, una planificación motora. Con los ojos podría decir lo mismo, ¿no? Yo puedo decir, a ver, querida, ¿sí?, haga un movimiento con los ojos como que usted va a rodear con el movimiento de los ojos completamente todo su campo visual en forma circular. Entonces Keila hará el movimiento en círculos, ¿verdad? Es un movimiento planificado que parte de... ¿Ah? Ya hay internet. Ah, ya, chévere, gracias. Ya. Entonces, en ese contexto lo que pasaría es que a pesar de que ella tenga la capacidad, quizá, en el caso de que no tenga un compromiso, otro tipo de compromiso con el motor, como una atropía o como una desviación de la mirada o un nistagmo, un conistagmo sí lo podría hacer si tuviese nistagmo único, ¿sí?, sería el que no pueda llevar a cabo ese movimiento planificado. ¿Sí? Entonces, eso sería un contexto apráxico que estaría, por decirlo un ratito, solamente para ver si puedo venir acá. Ya se derritió todo. Ya se derritió todo. Ya. ¿Qué pasa? Es que ya el mochi ya está derretido ahí. Ah, Y ¿Cómo hacerlo? probablemente el suyo también. No, yo me decía ay, ya. no me digas. A ver, aquí no está. Alberto me está preguntando aquí. A ver, con Rosa no está Mela, necesita telas, está Samuel, no está Perdona, necesita, necesita. Él escribió Ángel, creo. ¿Tienes el pendrive? Sí, Pero sí, yo ¿lo sé, descargaste pero o está en el pendrive? no tiene ¿Lo abriste que estar. directo? Pero ya. Sé por qué no va a faltar, está bien, pero no se lo puedo justificar yo así. ¿Sí? No sé si se suele con él. Ya. Y aquí conseguí dos imágenes de resonancia magnética en secuencia de T2. Ambas son a nivel de mesencéfalo, solo que esta es el paciente afectado con la anomalía y este es un paciente normal. A nivel de mesencéfalo. Sí, el mesencéfalo, bueno. Sí, más o menos intenté equilibrar ahí el cuerpo. Como vemos aquí, lo más distintivo es que el mesencéfalo tiene la forma de un molar. Ok.
Sí, tiene la forma de un molar y esto no lo O sea, vemos. más bien a ver, Que también vi que el mesencéfalo generalmente no es tan... o sea, está bien caudal, ¿no? En unión con tu mesencefálico. sí, Ya. ¿Qué me dijo? ¿Que mesencéfalo qué? Pero lo estoy tapando. No, si te está viendo el celular. generalmente no se dan la formación de las fibras que conectan hacia el cerebelo. Las fibras que conectan Hacia el cerebelo. mesencéfalo, o sea, Con el cerebelos lóbulo superiores. superior. Ya, claro. Generalmente no se genera. Pero Ya. bueno, Ok, y esa imagen está más bien a nivel de la unión ponto-mesencefálica. ¿Sí? O sea, es decir, parte de lo que se ve acá anterior, parte de lo que se ve aquí anterior, eso es parte de la porción basilar. sí, es que yo leí leí que en esta radiografía se veía... ¿Cómo que radiografía? Perdón, en esta resonancia... Imagínense, tomografía no se vería nada. ¿Ya? Curioso. En esta resonancia decía, la calificaba a eso como, ¿cómo se dice? Bueno, que el mesencéfalo tenía forma de diente. Sí. Es que ya le voy a explicar. Mire, a ver. Mesencéfalo es lo que yo voy a rodear ahorita con el cursor. ¿Sí? O sea, es esto que está aquí. ¿Sí? Esto que se ve aquí adelante es parte de la porción basilar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que en un nivel de corte así, esto no se debería de ver así. ¿Ok? El mesencéfalo debería de verse completo. Ya ahorita que terminemos, les voy a enseñar cómo se vería completo. ¿Ya? Y si yo estoy viendo al mesencéfalo, ¿ok? Yo casi que no debería de ver esto que está aquí, que todavía, porque esto que está aquí, ¿qué sería? ¿Ok? ¿Es qué? Ya. Yo no debería de ver esta parte de aquí de los hemisferios cerebelosos. Yo debería de ver una cosita de vermis, casi nada, solamente prácticamente esto que estaría aquí, y el resto debería de ser puro lóbulo de cada lado del hemisferio cerebral. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso. Y ahora sí, ¿qué más estaba diciendo? Que tenía forma de molar y... Sí, forma de molar. También vemos el cuarto ventrículo aquí, como estamos en TMST2, vemos la hiperintensidad. El líquido cefalorraquídeo que ocupa mayor volumen. Ajá. Y también alrededor de lo que es el tronco vemos que hay líquido cefalorraquídeo que lo catalogan como forma de ala de murciélago. Ajá. También la ausencia de vermes. Debería haber más vermes. Bueno, hay más. Claro, de hecho lo que debería de ser predominante ahí ese nivel de corte es vermis. Ajá, y no hay. Ajá. O sea, muy poquito vermis. Ya, ¿y en la de lado? Y la del lado aquí vemos que este sería una resonancia de una persona normal, sin la agénesis de la vermis. Claro. Vemos aquí que el cuarto ventrículo está normal, todo normal. Claro, o sea, lo normal sería igual, ahorita que terminemos voy a enseñar toda una secuencia de cómo ver tallo, cerebelo, todo normal. Pero, claro, lo normal es que los pedúnculos superiores se vean así, bien cerquita de este poquito de paravermis, ¿sí? ¿Ok? Esto de aquí igual está al nivel de la unión pontomesencefálica. Sí, Yo no... Ah, ese, pues, ¿cómo? ese sería unión del puente. Sí, o sea, unión un poquito más arriba de la que está acá. Pero sí, o sea, un poquito más arriba, porque usted se da cuenta, mire, esto que usted está viendo aquí, ¿sí? Es la cara inferior del lóbulo frontal, que aquí casi no se ve nada. Prácticamente usted ve nariz. Está viendo usted aquí, nariz. También se podría decir, doctora, que fue lo que usted también dijo, que en la parte de la porción basilar del puente se veía la parte como un poquito más hiperintensa que el... Esto que está aquí. Ajá, claro, sí, en pero cambio- esto es anormal, ya lo que quiero decir. Porque a este nivel de corte no debería de verse así. Ah, ya. Eso como primer punto. Como segundo punto, ya en este tipo de anomalías,
yo puedo tener también cierto grado de microcefalia. ¿Sí? Ah, ya. Entonces, por eso es que también daría la apariencia como que el cerebelo estuviera grande, pero en realidad no está tan grande. No tengo prácticamente nada de vermis, ¿sí? Y el resto es como lo que está ahí, malformado, igual, no debería de verse así, a los hemisferios cerebelosos, perdón, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? Yo debería de ver así como veo acá, si ven que toda esta parte que está aquí, yo estoy viendo aquí las circunvoluciones, no debería de verse así, y acá como que con cerebelo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, este que está aquí en comparación con el de acá, está un poquito más arriba, porque yo puedo ya comenzar a ver aquí, por ejemplo, esto que estoy viendo acá, ¿sí? Es el seno, ¿ya? Y esto que estoy viendo acá ya es la cara inferior del lóbulo frontal. Acá estoy viendo prácticamente ahí toda la nariz, o sea, el corte sí está un poquito más abajo, el de acá, ¿ok? O sea, este es de la unión punto mesencefálica un poquito más arriba, ¿ya? Y claro, lo normal es que yo vea el cuarto ventrículo de este tamaño, que lo predominante hacia posterior del mesencéfalo sería el vermis cerebeloso, que es todo esto que estoy viendo acá, y que ya no vea casi nada de cerebelo y que el resto sea lóbulos, ¿ok? Igual este paciente está un poquito chueco la cabeza, por lo tanto, el corte, como la cabeza está un poquito así, chuequita, el corte que estoy haciendo transversal, ¿verdad? Se puede ver un poquito más de este lado, lóbulo, que el de acá, ¿sí? Pero no es porque tenga un problema de este lado, sino porque la cabeza está un poco chueca, o sea, el paciente está mal ubicado, ¿sí? ¿Ya? Está así, para un lado, ¿ya? Entonces, eso básicamente, deberían de verse los bracitos chiquititos, ¿ok? Acá, ¿no? Esto largo, que esto no se debería de ver, y el cuarto ventrículo debería de verse así, angostito, ¿ok? Ah, ya. Ya. También en estos pacientes hay la anomalía de que se presenta la cisterna cerebelo-medular agrandada. Es decir, la que se encuentra entre el cerebelo y el hueso occipital. Ya, Esa sería parte de la microcefalia. claro, que se ve, claro, eso es parte de la microcefalia y parte del cerebelo que está pequeño. Claro, es entre ambos, porque hay menos lóbulo y menos cerebelo. Correcto, menos lóbulo, menos cerebelo. Y ahí viene que es el paciente que si entre más componente microcefálico tenga, más probabilidad de tener peligro cognitivo va a tener, más probabilidad de presentar apraxia va a tener. Y eso. Ok, ¿algo más? Y como conclusión es que, bueno, la enfermedad de Friedreich es que es una enfermedad neurodegenerativa, o sea que ya está formado y luego comienza a degenerarse. Y en cambio lo que sería el síndrome es más bien una malformación. Entonces, ahí para que se distingan entre ambos. Ya. Ya. Bien. A ver, saque ahí su inteligencia. Ah, es para pasar el mío. Ah, ya. A ver. Melanie. Samuel. Vamos. Sí. Yo hubiese tratado de ver. Ah, bien. Gracias. ¿Preguntas con las deformidades y las enfermedades que acabamos de ver? No, doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, que... Ahí. Bien. La tasa de Friedrich primero era por degeneración Degeneración de las células. de las células o de los axones. Ah, ya, claro. Se genera, o sea, claro. Hay una toxicidad en el cuerpo de las células, esa toxicidad lleva a un desuso, el desuso comienza a ser una degeneración de las prolongaciones citoplasmáticas por desuso, ¿sí? Hasta que se genera el cuerpo de la célula que ya... Entonces primero sería el
Correcto. Y luego, Pero como se deja de usar porque se dañó, lo primero que comienza a degenerarse son las prolongaciones citoplasmáticas hasta que llega al... ¿Sí? Diga. No, no, yo mismo lo sí, sí. ¿Qué pasa? No, yo iba a preguntar si... No, mejor no. ¿Qué? Estoy en su computador y pasé el archivo acá. Es que no me deja abrir PDF. ¿Y cómo quiere pasar? ¿Cómo abrirlo de acá? Si quiero abrir PDF de allá, por si es la computadora o esta red. ¿Y qué cómo se llama? ¿Qué navegador? Cualquier navegador, ya por lo menos los dos. No sé, ¿por qué no me abre? A ver, entonces Safari. ¿Cómo se pone la forma? ¿Qué está bien? No deberían militar sin necesidad, no piensa que no sé, los choneros, ¿no? Claro, Menos mal los Estados Unidos. ¿Ah? Menos mal los Estados Unidos. ¿Por qué? Claro, bueno, Allá cuando gritan, Claro. lo primero que piensan es tiroteo, bomba o algo así. Ve, pero acá también, acá suena algo y piensa que es bala. claro, solamente que viene Solamente que es de cada... trastornado, el otro...